acompañan hoy y que somos pocos, pero somos una tribu que puede dar bastante guerra a los conquistadores. Vale. Así que nada, bienvenido José, ¿qué tal? Bien, bien, seremos pocos, pero aquí está lo más granado del Bocata Club, que se reúne esta noche para hablar de Avatar 2, una peli que ha citado antes Antonio como obra maestra. Bueno, eso lo podemos discutir, ¿vale? Sus cosas buenas tiene, sus cosas menos buenas, pero a lo largo del programa vamos a ver si tiramos hacia obra maestra o lo dejamos en una buena película de evasión y entretenimiento. Muy buenas, Dani, muy buenas a todos me encanta que en la presentación ya estemos ahí lanzando opiniones, así que Está para muy mí bien, está muy voy a bien. puntualizarlo, pero obra maestra, yo creo que has dado Di que en el sí, clavo. Para mí es una gran di obra que sí. maestra de entretenimiento y evasión. Ahí que tendremos que hablar sobre el tema, pero yo la verdad que muy sorprendido. He ido 2 veces al cine y la verdad que encantado con la experiencia. Por la temática de la película, ¿no? Porque en Avatar 2 hay una gran cantidad de escenas, ¿no? Más que de escenas, ¿no? De escenarios, ¿no? En lo que, donde sucede la historia Mm. que son muy propicios al 3D, ¿no? El tema de los animales, el océano, la propia guerra, muchos incendios, es bastante... a mí en la 2 me ha gustado más el 3D. En la 1 hay muchas escenas, sobre todo por la parte intermedia de la película, ¿no? Cuando eres un bebé, ¿no? Y le está enseñando a moverse por Pandora, ¿no? Hay algunas escenas Ujú. ahí que los árboles, pero poco más, no me parece tan atractivo. Os voy a preguntar así muy rapidito y luego ya entramos en A materia si ver. queréis. Ujú. Vosotros, expectativas que teníais de la película y si las ha cubierto o no. Yo os cuento, por ejemplo, la mía y os dejo a vosotros, ¿vale? Vale, muy bien. Yo no he ido al principio porque por falta de tiempo o tal, o sea que he ido 2, 3 semanas después y ya había leído alguna crítica, solo algunos titulares, ¿no? Y había uno que es muy recurrente y que además me lo había dicho gente, digo, este lo ha leído en la misma revista o en el mismo tuit que yo, que venía a decir que la película había optado por la espectacularidad, sacrificando para ello el guión, ¿no? Y yo fui a verla pensando en eso, pensando que me iba a encontrar algo así. Ujú. Y cuando la he visto, me parece que eso es un titular fácil y que para mi gusto totalmente desacertado. Bueno, no sé si coincidiréis conmigo que si bien Avatar fue un exitazo, llegando a convertirse en la película más taquillera de la historia, el mundo que nos proponía Avatar no ha tenido después, a lo largo de los años, eco. Me refiero. No ha habido un seguimiento de una, por ejemplo, una línea de juguetes de los Navi. No ha habido cómics, no ha habido novelas, no ha habido un mundo creado que pudiese generar unas expectativas al respecto. De hecho, parecía que el mundo de los Navi, del mundo de Pandora, no había cuajado como para poder llegar a tener una secuela. Mejor tercera semana, mejor cuarta semana, y eso quiere decir que la película, en el fondo, sí está gustando. Pero bueno, tenía argumentos la película como para no ser un exitazo. Eso, pues, de momento no está pasando y sí lo está haciendo. Yo, mis expectativas eran tranquilas, pero reconozco que la película, una vez que entras en ella y entras muy rápidamente, a mí me gustó. Va de menos a más, que es algo que en el cine también me gusta, que una película vaya de menos a más. Sí, la verdad que donde mucha gente podría decir, no, es que parece, no diciendo el ritmo narrativo, ¿no? La forma de contártelo es, es de un nivel bajo, ¿no? Y solo sorprende los efectos especiales. Y yo creo que no van por ahí los tiros. Al final, la forma que tiene de contarte y atraparte la historia, los efectos especiales la acompañan, pero no son lo que la definen. Eso es. La, Es que la historia te atrapa si tú te dejas atrapar por ella, si te quieres sumergir de verdad en lo que te está contando. Las personas que no les haya gustado, los odiadores que ya van de antemano con una idea preconcebida, se agarran a una serie de detalles que todos vemos en la película, que lo mismo que te atrapa y te gusta es lo que te puede echar de la historia. Tienes que dejar un poco ese lado negativo y hacer porque te guste, porque la película, con los elementos que te propone, termina atrapándote. El mundo este digamos, hablar de las criaturas, de los Navi, unos pitufos azules gigantes y tal, si tú quieres ver la técnica y no quieres ver la historia,
vas a estar pendiente de una serie de detalles que te echan de la película, pero no, realmente está más que bien conseguido. Eso ya lo demostró hace 13 años y ahora lo vuelve a demostrar. Cameron es muy concienzudo en su trabajo. Todos estos años ha estado buscando nuevas vías de grabación, de cámaras que pudieran hacer posible lo que él llevaba en mente, e incluso cuando hace un tiempo, ya hace años, se nos avisó de que, oye, Avatar no va a ser Avatar 2, va a ser 2, 3, 4 y 5. Todos nos echamos las manos a la cabeza. Puede ser una gran epopeya cinematográfica, de eso no cabe duda. Y ahí entraríamos en comparaciones que luego, si queréis, hablamos de ellas, cómo se puede poner al lado de trilogías consagradas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Ya hablaremos después, si queréis. Sí, yo creo que lo que decís, ¿no? A nivel técnico, todo lo que habéis dicho de James Cameron, la verdad es que no nos sorprende a nadie, ¿no? O sea, al final nos da lo esperado. Y el tema aquí estaba un poco en ver cómo podía continuar tantos años después y como ha dicho Antonio antes, con una historia tan cerrada, cómo podía hacer otra, si iba a ser en el mismo sitio, en otro o lo que sea. Y al final, yo creo que en cierta medida y con sus cositas que luego analizaremos, porque perfecta, redonda, o al menos para mi gusto no ha sido, pero está muy cerca. Ahora sí, la 2 muy bien, y habrá que volver a arrancar el motor, habrá que volver a generar expectativa cuando se vaya acercando el estreno de la tercera, que se puede generar expectativa pues con una adecuada campaña de marketing, con una serie de acciones y promociones que te vuelvan a meter en la historia. ¿O pensáis que se puede saturar la saga Avatar, que vas a ver no tiene final? Es decir, venimos a ver una segunda parte ya sabiendo que habría una tercera, cuarta y quinta, con lo cual no es un final cerrado. Sabemos que lo que veamos pues se tendrá a continuación. ¿Eso puede quitar expectativas, quitar ganas de ver las películas? Yo te digo, yo tenía ganas de ver la 2 porque la uno me gustó, ¿vale? Me ha gustado la 2 y tengo ganas de ver la 3. ¿Qué pasa con estas cosas? Al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Rentabilidad, marketing, etcétera. Se Pero, podría dar el caso a lo mejor claro, claro de que que sí. no haya una Pero, cuarta y una quinta. por supuesto, pero Yo, vamos, esto es en show este business. caso, Esto no es una cosa hecha por aburrimiento, esto es show business. Y lo que más prima es el business. El show, pues nos lo dan a nosotros luego. pero, fijaros que yo creo que el punto crítico, a mi forma de verlo, era esta, la 2. Porque es lo que hemos mencionado. La uno ya dio ese espectáculo, ¿no? Cerró la historia. Y la 2 partía de algún tipo de historia paralela o un reinicio o tenía que hacer algo que innovara. Porque la gente ya no se iba a sorprender con Pandora, ya sabían lo que iban a ver. Y ha logrado el objetivo y ha dejado, que ya iremos hablando de ellas más adelante con spoilers, un montonazo de Sí, pistas, bueno, de caminos por los que puedes seguir eso es. y da pie a mucha historia. Y La- conociendo a James Cameron y su imaginación, Hombre, tiene pintas, tiene pinta. Y hablando de este mundo, y solamente por hacer comparaciones absolutas y totalmente odiosas, A ver. el mundo subacuático, qué bien se ve, tío. No sé si habéis visto Black Panther ya, pero qué bien se ve y qué malas son las comparaciones, madre del amor hermoso. Nada, yo más que análisis sería dividir la película tal cual está hecha un poco en tres bloques y dentro de cada Ujú, uno de ellos nos intentamos ceñir ahí un poquito ujú. y, y eso, nos ceñimos un poquito a lo que son los bloques y analizamos las cosas que más nos han Vale. gustado, que nos han llamado la atención, etcétera, ¿vale? Venga, adelante. La película empieza donde terminó básicamente donde terminó la primera, nos viene a decir cómo se marcharon los humanos, cómo se quedaron los Navi allí en el control y tal, y que algunos humanos sí, Ujú, los más, pues eso, los científicos y los más proclives a la raza, los que respetaban el planeta y tal, se quedaron con ellos ujú, como apoyo y hay un lapso temporal en el que Jake Sully y su pareja van teniendo una familia numerosa. Aparece, no se sabe muy sí. bien de qué, entre ellos la hija, una hija de lo que es el avatar que sigue en un tanque del personaje de Sigourney Weaver, que recordamos que falleció en la Ujú. primera temporada. Y, y nada, Me ha llamado la atención, Dani, que utilices primera temporada. uy, primera temporada, primera película, perdón. está ganando igual y se la ha equivocado. Sí, Se le ha quedado, se le ha quedado. es que me ha sacado a mí lo de Deborah Chow, tú. Y Bueno, volver a recordarlo me ha yo dolido. puedo hacer
¿Puedo hacer una queja? ¿Puedo levantar la mano? ¿Hay Lo, alguna una queja? lo cuento todo o sea, cuento todo lo que es el bloque este y lo hacemos, ¿vale? Y me quejo. Venga, me Exacto, quejo, te vale. quejas de todo junto. Y Eso es. luego vemos cómo el personaje es que no me acuerdo de los nombres, del malo, de lo que era el malo de la primera Quaritch. película, exacto, el general Garrich, pues Quaritch. Quaritch, perdón, pues por Mm, medio de una inteligencia artificial que han metido dentro de otro avatar o de pues vuelve a Pandora para reconquistar un poco el planeta porque ahora están buscando otra fuente de riqueza, así a grandes rasgos. A partir de ahí, cositas mm. que más os han gustado y que menos. A mí me sorprendió muchísimo lo de la IA, es decir, bueno, el que vuelva el malo era algo que no esperaba para nada y es una de las pequeñas concesiones que yo le doy a la película, porque es algo de lo que no se habla en la primera parte. Claro, tú tampoco a ver, no sabes todo lo que compone este futuro, ¿no? Este universo, pero claro, nadie te ha hablado Mm. de mover conciencias de un cuerpo a otro y eso lo hizo Eiwa en un momento dado y es como algo mágico ahí de Pandora y bueno, eso, pero claro, que lo haga la ciencia y tal, es una concesión, Ujú. pero el resultado me parece, para mí es perfecto, porque es ¿Ves, que Antonio? En lo que a ti te gusta, Cameron se ha calentado muy poco la cabeza. Volvemos a tener el mismo personaje que ya murió y ahora lo trae rejuvenecido, pero no es el mismo cuerpo, es la conciencia, los recuerdos, la memoria del personaje. Eso, para los que son detractores de la película, es un punto negativo para Cameron. el coronel en Jan Avatar 1 es un villano por excelencia y Ujú, aquí repetirlo y darle más valor a mí me parece muy útil porque hace que se pueda centrar durante toda la película en otros temas. Está ahí, es el villano, pero se centra en mostrarte el universo es decir, mostrarte las tribus del océano, del agua, otra parte de Pandora y no hay que perder tiempo en formar a otro villano. Sí, Y a mí me parece, como habéis ah, contado, en verdad, una última cosa, que tiene mucha más profundidad este villano. Porque se nos ha sí, sí, olvidado sí. comentar que se queda un niño humano allí en Pandora y que está en la familia de Sully y que se cría junto a sus hijos. eso es. Y que Ujú. ahora ya estamos diciendo spoilers, pero que luego resulta, se averigua bastante rápido en la trama, que es el hijo. Y todas las cosas que son convenientes o Ujú, convenientemente útiles, como acabo de decir, suceden en torno a esta trama, al general con el nombre que tenga ujú. y al personaje de Spider, ¿no? Que es este niño que es este niño humano que se ha criado jugando todo el rato con los hijos de Sully, con los hijos pues eso, se ha criado como un Navi más, ¿no? Y todas las cosas que pasan convenientemente útiles transcurren por este camino. También te deja la película pequeño matiz, ¿no? De cómo Neytiri no acepta a Spider y como que para ella no es un hijo más, aunque esté con ellos. Y eso claramente en futuras películas se va, vamos, es un camino porque va a tomar la película, pues, Exacto. la historia y como ha dicho José, al final Spider tendrá que decidir y habrán ahí momentos en los que habrá mucha tensión. Pero esta tensión que se traslada ya desde el minuto uno, que también está muy manida, al final estamos hablando de la aceptación del diferente. Y eso lo hemos visto en un millón de películas, ¿no? Y tú sabes que esa Ujú. tensión que se está generando en este momento se va a trasladar al final. Es decir, lo que ocurre al final se está viendo, por lo menos no lo sé, tampoco es que yo soy Sherlock Holmes, pero yo lo estoy viendo ya en estos primeros 20 minutos de película. Lo estás viendo ya con el crecimiento, que es algo que luego no te puede sorprender. No te puede sorprender. Y es Ujú. sorprendente también justo yo no sé si, pues eso, como iba con los niños, hay veces que no estás del todo atento. Es, De dónde es, sale el personaje de la hija de Sigourney Weaver? Que además interpreta a Sí, Sigourney Weaver no, rejuvenecida. Es una concepción, sí, sí. es una concepción inmaculada, o sea, es la Virgen María. Bueno, ese es uno de los grandes misterios del planeta Pandora. No sabemos si Eiwa ha podido hacer algún tipo de gran obra milagrosa para llegar a esa concepción. así es, si solo el inicio que están aterrizando las naves, el destrozo que hacen solo aterrizando es que me Esa parece. escena me pareció terrible, cómo se está destruyendo todo el bosque quemando. A mí me recordó muchísimo, muchísimo Ujú. ¿A cuál? a Jurassic Park, Jurassic World, la segunda parte, en el momento en el que el volcán hace erupción y cómo las cenizas van cayendo y los dinosaurios están
muriendo entre la ceniza que cae y todo el rollo, cómo no pueden escapar de ahí, me pareció Es una brutalísimo con la fauna, tío, me pareció tremendo. y aquí en Pandora, que hay esa conexión, ¿no? Tan increíble, ¿no? Entre los árboles, ¿no? Entre Eiwa, ¿no? Que todo está conectado, ¿no? Y todo es un único ser al final, el daño es aún mayor. A mí Sí. me parece que nada más empezar, empieza muy fuerte y ya te hace sentir ese, lo que ha comentado José, han venido aquí a saquear, a explotar y a seguir con las mismas intenciones, es lo que te transmite el inicio. Y además igual que en la primera parte, nos enseñan esa conexión con la naturaleza, como cuando vas a cazar, cazas para alimentarte y provocando el menor sufrimiento en el animal, con la escena de Jake Sully y su hijo pescando, todo ese tipo de cosas para que veamos esa vinculación, ese respeto a la naturaleza y todo eso Sí, que sí. tienen los nativos y que sin embargo nosotros llegamos aquí, reventamos, explotamos y además disfrutamos. Y vamos a por ellos, y vamos a Ujú. reventar más. Y con un mero afán de, en este caso, de venganza, ¿no? Porque lo que nos plantean de momento es la venganza del coronel con un nombre precioso que viene a por Jake Sully, a por su familia, a por su tribu, nada más. Y la película, o lo que es este tramo de la película, se basa básicamente en el aprendizaje de ellos a vivir en un entorno diferente, en unas costumbres diferentes y cómo, pese a ser navis, igual que son ellos, son diferentes, ¿no? Es un paralelismo muy grande a cómo el propio Jake Sully, en ese cuerpo nuevo, entre comillas, aprende a ser un Navi, aprende a respetar el medio, aprende a relacionarse con los animales, aprende a respirar, en este caso aprenden toda la familia a respirar bajo el agua, pero con el añadido de que además de Jake y su chica, tienen a los niños y a la familia, ¿no? Y Yo es, entiendo, yo iba a decir, Dani, perdón, continúa y ahora, no, no, ahora di, comento una sin cosita. problema, dime. No, yo entiendo que este es el tramo de la película que más puede, digamos, a ver, espantar a la audiencia. Este es un tramo muy pausado, es un tramo muy descriptivo, donde Cameron se toma su tiempo para contarnos con detalle cada cosa que nos quiere contar. Y aquí yo me imagino que Cameron, aunque es el jefe, no es el jefe de todo, tiene más jefes a su lado. Y aquí es donde Cameron seguramente habrá tenido, me imagino yo, que pelear más por defender su proyecto de película. Porque estoy seguro que las voces que le habrán dicho, Cameron, James, Jimmy, Jaime, es que aquí con esto nos vamos, ya estamos en las casi 3 horas. Ya con esto vamos a pasar las 3 horas. Es mucho metraje para una exhibición en cines. Por bastantes tramos y secuencias no nos aporta nada, solo información de cómo es la vida allí, en aquel lugar, cómo se tienen que ir adaptando, y eso pues puede sacarte de la historia. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, Antonio. a ver, a mí, como me gusta bastante lo que es el Pandora, ¿no? Y todo lo que rodea a los Navi, a mí me gusta, coincido, es decir, es una parte lenta y yo lo entiendo, pero creo que la forma de contarlo, ¿no? Hace que te tengas que encariñar, ¿no? De esta gente, es decir, que comprendas cómo viven, por qué hacen, por qué actúan de la manera que actúan, ¿no? Es decir, cuáles son sus normas, ¿no? Cuál es su jerarquía. Y al final el empatizar con ellos hace que en el tramo final sientas la batalla a flor de piel, ¿no? Es decir, yo creo que es completamente necesario. En lugar de ir a un sitio aislado y apartado, se van a otra población a la cual ponen en peligro automáticamente. Ahí te, te, Sí, verba- pero te esa, esa- verbaliza, te esa verbaliza, población no, no, pero no, él te no verbaliza estaba en guerra. exacto, que ellos no, que él que cuando va ahí, él cree que no los van a encontrar, se va ahí para proteger a su tribu porque cree que van a atacarlo y a buscarlo allí y que Mm. además lo dice, aquí no me van a encontrar nunca. Él lo Es que dice, en es un un... Pero, error de pero él cálculo. lo dice, él lo dice, pero no está bien dicho. Ah, Porque bueno, si le han sí, encontrado en un claro, lugar, lo van a encontrar en otro. hay muchos Sí, pero errores en el personaje de Jake Sully que nos vienen a demostrar que, pues que pese a Ujú. ser un gran guerrero, pues igual no es un gran estratega, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y hay errores que él paga caros. Y la película va un poco de Sí, eso, ¿no? Él comete ciertos errores que salen muy caros a él y a otra gente. Que luego, si queréis, sí. cuando entremos en Ujú. el final, los comentamos. Pero yo volviendo a lo que comentabais de esta parte como una parte lenta. Antonio la especifica muy bien, ¿no? Él ha dicho que es una parte que sirve muy bien para encariñarte, para ponerte
para que estos personajes te lleguen un poquito a importar. Te puedes recrear en el personaje, ¿no? Tú puedes recrearte en la belleza que te están mostrando, que es brutal, o sea, es apabullante, es precioso. Decía Hal aquí en Hal en el cine, decía que es como un documental de la 2, ¿no? Y además él dice, yo no vi esa parte y entendí el final perfectamente. Sí, estoy de acuerdo con él, pero no, el final no le importó porque no vio esa parte, y me explico. O sea, al final ves a todos los personajes evolucionar muy poquito a poco, muy pasito a pasito en su relación con esta naturaleza nueva para ellos. Te das cuenta como, por ejemplo, los niños, cuanto más pequeños, más pequeñitos, antes y mejor se adaptan. eh, Puck o Tuk o algo así, que es la niña pequeña, enseguida se adapta, aprende a respirar bajo el agua, y como los mayores, que son los más fuertes, que tienen más estatus, es a los que más le cuesta, ¿no? Y luego hay Sí. un tema de familiar ahí muy importante, de cómo un hermano se siente desplazado, de celos entre ellos, de cómo el hermano desplazado aprende a se relaciona con un ser, con un bicho, este pedazo de ballena, que también El es un Tulkun. marginado. Yo qué sé, hay Ujú. muchas, pero muchas pequeñas cosas que haces que te sientas integrado, como que veas cómo esta familia te llega a importar. Sí, sí, antes de entrar al final, yo comentar que justo en la caza de la hembra Tulkun, ¿no? Que era la que estaba conectada, ¿no? Con la Tají, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Bueno, con la madre espiritual, ¿no? De la tribu del agua, ¿no? De los Kate Na'vi. Winslet. Sí. Bueno, a mí toda esa parte estuve con una ganas de llorar, pero a mí me llegó muy profundo. Había conectado mucho con este pueblo, con los Tulkun, con el agua, el mar, no sé, me sentía súper conectado emocionalmente y esta parte me hizo, de verdad, pasarlo bastante mal. Y desde ahí hasta toda la parte final, entre el malestar de la cacería, ¿no? Y todos los momentos de tensión, ¿no? Y ya veremos la parte final también, todo lo demás, ¿no? Todas las demás escenas que hay. Yo estuve al límite de que se me de que se me cayera la lágrima, ¿eh? Y vemos la relación especial que tiene esta hija que nos han dicho que es especial, ¿no? Pues la Jesucristo, la Jesucristo de Avatar, y la relación especial que tiene con la naturaleza, ¿no? Porque mientras sus hermanos están teniendo problemas para adaptarse al medio acuático, para respirar debajo del agua, ella desde el minuto uno llega allí, se concentra y empieza a disfrutar de la naturaleza, a relacionarse con el agua, con los seres marinos, a vivir prácticamente bajo el agua y a disfrutar, ¿no? Y la ves con una Es conexión que especial. es preciosa. La conexión que tiene con la naturaleza es envidiable y es muy Ujú. bonita. Y nos queda solamente lo que es el remate final, ¿no? No hay mucho que explicar. Yo creo que al final es No, el cierre final con una acción realmente espectacular. Un rodaje que a mí me recordó así es. a otras pelis, ¿no? Hay una batalla, una marina Sí, la verdad con la que ballena esta, y luego las escenas en el barco que tienen cierto toque, a mí me dio cierta sensación de toque a Alien, ¿no? O sea, los pasadizos del barco, cómo pelean, cómo se buscan, cómo todo este tipo de cosas, ¿no? No sé. sí, la verdad que está muy bien. Yo creo que ahí James Cameron sí que disfrutó mucho porque me recordó también el cómo se hunde y cómo trabaja con el agua, me recordó mucho a Titanic y la verdad que ahí James Cameron muy bien. Una escena transcurre un poquito en la oscuridad ya, ¿no? Yo creo que el interior del barco también casa, ¿no? Con la situación, pero la verdad que muy, muy potente. También quería comentar el cómo en la primera película, ¿no? Tenemos ese momento en el que está todo mal, ¿no? Y Ewa responde, ¿no? Y la naturaleza se pone en pie en contra, ¿no? de los humanos, ¿no? Y aquí no es Ewa directamente, pero vemos como el Tulkun, ¿no? Que tenía esa conexión, ¿no? Tan profunda, ¿no? Con el hijo de Sully, ¿no? Que salta encima del barco y hace, bueno, es un espectáculo. De ahí en adelante, la verdad que es... A mí me gustó mucho ese momento, porque dicen que eran inteligentes, ¿no? Y está ahí bajo el océano, bajo el agua, lo mira, ve que está en peligro y ¡pam! Y salta encima del barco y la verdad que muy, muy espectacular. Sí, está muy Toda la guay escena de acción del final, porque nos explican chapo. durante toda la segunda parte esta que esos Turkun tienen prohibido, entre comillas, hacer daño, ¿no? O sea, es decir, ellos por pactos ancestrales y todo este rollo no pueden defenderse. Si te vienen a matar, te dejas matar, ese tipo de cosas. Y vemos que todo eso está bien hasta que tocan a la persona o al Navi con el que te has vinculado,
que en este caso es el hijo de Sully, ¿no? Que es un extranjero, que ellos nunca dejan de ser los foráneos y sin embargo se vincula con uno de los seres nativos, ¿no? O sea, que eso está muy chulo, convirtiéndose en uno más. Y a pesar de eso, pues eso, aunque se veía venir un pelín, o yo preveía que podía pasar, al final el verlo saltar encima del barco para defender a su amigo que está en peligro me pareció muy espectacular, me pareció genial. Sí, muy espectacular, sí, sí. Aunque sabes que va a suceder algo así, te sorprende de todas formas. La verdad que muy, muy chulo.